Hola amigos de Estrategia y Negocios, les saluda Claudia Contreras, editora digital de estrategianegocios.net. El día de hoy desde México me acompaña Carlos Iván Morales. Él es el jefe de Relaciones Públicas de Huawei para América Latina. ¿Cómo está el día de hoy? ¿Qué tal, Claudia, Carlos? muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí acompañándole. Bueno, como todo el mundo, Huawei también tuvo que reinventarse, lanzar nuevos productos, acelerar en otras divisiones. A ver, Carlos, ¿qué tal? Hagamos un review del año 2020. ¿Qué nuevos nichos fueron más agresivos? ¿Cómo le ha ido con el consumidor latinoamericano? ¿Y qué nuevos productos vienen para este año? Muy bien, pues sí, sin duda 2020 fue un año súper desafiante para el mundo entero. Huawei no es la excepción. Somos una compañía de tecnología, lo cual quiere decir que además de tener un pie en el presente, tenemos otro pie en el futuro porque tenemos que estar desarrollando productos justamente con esta visión de proponer al usuario cosas que aún no tiene en su casa, o soluciones que aún no sabe que necesita, que le pueden facilitar la vida, ¿no? Eso es a lo que nos dedicamos. Eh, Evidentemente, Huawei es una compañía que en los últimos años ha sido mucho más conocida por sus dispositivos móviles, por sus teléfonos. Sin embargo, somos una compañía con 30 años de experiencia en todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones. De tal manera que hoy, en 2021, somos una compañía que conecta a una de cada 3 personas alrededor del mundo, ya sea a través de nuestros terminales, de nuestros teléfonos, o los usuarios podrían estar utilizando un teléfono de cualquier otro fabricante y no saber que detrás de su llamada o detrás de su acceso a Internet o de su post en redes sociales hay una torre de telecomunicaciones de Huawei o hay alguna parte de los componentes en todo este proceso es de Huawei. Entonces, eso es lo que tradicionalmente hemos hecho. En los últimos 4 años le hemos puesto más énfasis a crear un ecosistema propio que nos permita no solamente ofrecer esta experiencia de telecomunicación, sino además, dado que el teléfono se ha vuelto una pieza fundamental de nuestras vidas y es el centro de nuestro sistema solar digital, si le pudiéramos llamar de alguna manera, es donde guardamos nuestro trabajo, nuestra educación, nuestros dineros, las finanzas, las aplicaciones de bancos, están justamente en nuestros teléfonos, nuestros recuerdos de nuestros seres queridos, y es una ventana al mundo y un portal que nos acerca en tiempos de pandemia a nuestros seres queridos también. Entonces, el teléfono sigue siendo súper importante, pero alrededor del teléfono se construyen muchas más... nuestras vidas tienen cada vez más complejidad alrededor del teléfono. Entonces, en los últimos 4 años justamente hemos empujado fuertemente para entrar en segmentos de negocio distintos, más allá de lo que tiene que ver con telefonía. Hace 4 años empezamos a hacer cómputo personal, después empezamos a hacer relojes inteligentes. Recientemente hemos dado un gran énfasis, particularmente en 2020, a lo que tiene que ver con audio personal, es decir, nuestros audífonos también ya están ganando un gran reconocimiento alrededor del mundo y como compañeros hemos ganado también esta autoridad de hablar sobre audio y de hablar sobre wearables y de hablar sobre la experiencia más allá de los dispositivos móviles. Entonces, 2020, como bien menciona, fue un año súper desafiante en el cual tuvimos que poner a prueba nuestras capacidades de resiliencia como sociedad y Huawei también como compañía. Y lo que descubrimos de este lado es que afortunadamente, dentro de todo lo lamentable que hemos pasado durante los últimos meses debido a la pandemia, la tecnología ha estado de nuestro lado y nos ha permitido justamente sobrellevar de una manera mucho más solvente este confinamiento o esta crisis. No quisiera imaginar cómo habría sido este confinamiento, este mega confinamiento masivo o global hace 10 años, sin los anchos de banda que tenemos hoy, sin los dispositivos que tenemos hoy, sin la economía digital también que está alrededor de nuestros dispositivos, que también hay que decirlo, es una pieza fundamental. En lo que tiene que ver con el software y en las aplicaciones, también eso es algo que nos ha facilitado muchísimo la vida. Entonces, todo este panorama nos ha llevado justamente a poder afrontar de una manera mucho más solvente este tema del encierro. Para Huawei, las categorías que han tenido mucho más crecimiento debido a este confinamiento en el cual mucha gente no sabía que necesitaba otra computadora u otra tablet, pues justamente son esas. La categoría de cómputo personal ha sido en toda América Latina
la que más crecimiento ha reportado. Por una combinación de factores, también es una categoría relativamente, no es nueva para Huawei, pero en 2020 sí le dimos un enfoque mucho más profundo. Tenemos ya 3 series de computadoras personales, portátiles todas. Una es, tenemos nuestra serie MateBook, que es la central. Tenemos la categoría MateBook D, que son computadoras de gama media con prestaciones premium, pero con precio de computadoras de gama media. Y tenemos la serie MateBook X. La serie MateBook X es nuestro tope de gama. Esas 3 categorías han apelado a los intereses del usuario, de tal manera que hemos encontrado una muy buena respuesta por parte de los usuarios en América Latina, que han adoptado los equipos encontrando un muy buen balance entre el valor y el precio. Después de lo que tiene que ver con cómputo personal, wearables, los relojes inteligentes también han permitido que los usuarios tengan una medición muy precisa de su actividad física en cuanto a cantidad y a calidad, también en su descanso, cantidad y calidad de descanso, el sueño, lo mide muy bien. Tenemos también rutinas precargadas en nuestros dispositivos, como lo es el Watch Fit, para que tú puedas entrenar dentro de casa sin necesidad de salir, que en el confinamiento es muy importante. Y unas funciones también muy interesantes como la medición de saturación de oxígeno en la sangre, que también es fundamental como valor de referencia. Evidentemente no son dispositivos médicos, son valores de referencia y siempre tienen que estar acompañados del seguimiento médico. La tercera categoría es la del audio personal, nuestros audífonos, que también han tenido muy buena recepción. Hemos dedicado muchos recursos justamente a desarrollar una serie de audífonos que tengan cancelación activa de ruido, lo cual significa que además de las capacidades de aislamiento físico que pueden tener para el ruido exterior que pueda tener el usuario, tienen una señal de ruido blanco dentro del canal auditivo que cancela el ruido exterior, de tal manera que puede meter al usuario como una especie de burbuja, para que no escuche tanto el ruido que tiene a su alrededor y pueda tener conversaciones mucho más claras, una comunicación más eficiente. Y lo que descubrimos en el confinamiento en estos últimos meses es que mucha gente los está usando más allá de lo que nosotros creíamos que eran los usos principales, que es tener una videoconferencia o una conversación como la que tenemos en este momento, o ver películas en casa, o solamente escuchar música. Mucha gente lo está usando para escuchar nada, para aislarse en casa y tener 30 minutos de tiempo personal y de aislamiento del mundo, porque también es complicado tener una convivencia en espacios reducidos, a veces con mucha gente, con la familia entera, ¿no? Entonces, esos son los productos que más han tenido relevancia, digamos, que adquirieron mucho más relevancia a lo largo de 2020, junto con nuestros routers de uso doméstico como AX3, que es un router Wi-Fi 6 que está preparado justamente para el futuro, ¿no? Acaba de hablar de un montón de temas que justamente golpearon a la humanidad, encerrados un montón de tiempo, esta necesidad de que la gente agarró de hacer ejercicio para liberar el estrés también, y también el tema de la compu personal. Estamos hablando de 2021, cuando el boom de las tablets ha pasado, o bueno, está un poquito estancado, pero hemos visto resucitar el mercado de laptops fuertísimo. Ahora, ¿cuánto creció con respecto a 2019 el mercado? ¿Y qué decisiones han visto que está prefiriendo un usuario versus la gran competencia de laptops, que es enorme en el mundo? O sea, tenés N cantidad de marcas. Entonces, en el usuario Huawei de las MateBooks, ¿qué han visto que el usuario necesita, que prefiere, que le gusta del producto? Es una excelente observación y sin duda sí, estamos viendo un regreso de la computadora personal que muchos habían predicho con el advenimiento del teléfono inteligente. Muchos predijeron que la computadora personal tenía sus días contados. Bueno, pues en Latinoamérica el crecimiento del segmento de computadoras personales para Huawei en particular creció a triple dígito. Es algo que nosotros no esperábamos. La verdad es que fue una sorpresa rotunda en lo que tiene que ver con la venta de computadoras personales.
Y nosotros se lo atribuimos a dos razones fundamentales. La principal, evidentemente, es la que tiene que ver con la necesidad de los usuarios, que probablemente tenían quizá 2 o 3 hijos en casa y solamente un equipo, porque en realidad no había una gran necesidad de contar con varios al mismo tiempo. Pero más allá de eso, creo que tiene mucho que ver esta versatilidad que pueden tener nuestros dispositivos y la diversidad de productos o de un portafolio, o que contemos ahora con un portafolio mucho más amplio. Entonces podemos apelar a usuarios que busquen mucho valor en sus dispositivos, como ocurre con la serie D, con usuarios que quizá tengan necesidades un poco más sofisticadas en lo que se refiere a capacidad de cómputo, capacidad de almacenamiento, portabilidad, y quizá puedan apostar por una serie MateBook. Y quienes de verdad necesitan todo el rendimiento posible o toda la portabilidad posible, pueden ir por la serie X de MateBook. De tal manera que, bueno, tenemos esos 3 segmentos y lo que todos buscan es justamente una gran pantalla, que tenga un muy buen procesador y un gran almacenamiento, que les pueda servir por al menos 3 o 4 años por venir, de tal manera que no estén comprando otro dispositivo dentro de 1 año o 2. Pero creo que lo que muchos usuarios están mostrando que necesitan es una mayor interacción entre sus dispositivos móviles y su computadora, que es algo que podemos hacer muy bien a través de un protocolo que tenemos en Huawei que se llama Huawei Share, en el cual integramos nuestros dispositivos. Hace unos minutos platicábamos acerca de los planes a futuro de Huawei. Justamente es la creación de un ecosistema que nos permite interactuar de una manera mucho más fácil con nuestros dispositivos. Hoy, en buena medida, tenemos que operar con nuestros dispositivos de manera aislada. Si tenemos un teléfono, si tenemos un reloj, si tenemos una tableta, si tenemos algo para ver o personalizar nuestra experiencia en la televisión, por ejemplo, la experiencia que tenemos con cada uno de estos dispositivos es como unidireccional. Lo que buscamos es que al futuro podamos tener una experiencia mucho más integrada. Esto ya es posible con nuestras computadoras. Tienes un teléfono Huawei, con solo tocar tu teléfono con la computadora, en nuestros modelos porque cuentan con un módulo NFC, posible hacerlo, tocas el teléfono con o tocas la computadora con el teléfono, perdón, y ya puedes tener la pantalla de tu teléfono en la pantalla de tu computadora y puedes intercambiar archivos de un dispositivo a otro sin ningún problema, o puedes utilizar tu teclado de la computadora en tu teléfono, por ejemplo. Hay algunas personas que nos dicen, ¿y yo para qué quisiera eso? La respuesta es muy simple. Uno, porque te ahorras muchísimo tiempo recibiendo archivos o compartiéndolos entre 2 dispositivos, pero en una sola pantalla. Y el segundo es, le dedicas atención a solamente una pantalla a la vez, lo cual también puede ser mucho más productivo. Entonces, ese es como un poco el panorama que tenemos en América Latina. Evidentemente, Centroamérica, El Salvador no es ajeno a esta realidad. Digo, los casos de uso son los mismos y encuentran también el mismo beneficio en nuestros productos. La gente también invirtió en routers. En los routers de Huawei han encontrado un nicho de mercado que quizás ha estado desatendido, porque si bien, de nuevo, hay N cantidad de marcas de routers, pero si se integra a todo el ecosistema de Huawei, del usuario, son fáciles de instalar. Entonces, como un usuario que quizás no tiene idea que el router sí hace una diferencia en la conectividad total de la casa, ahora que la casa sigue siendo tu centro de trabajo, tu centro de entretenimiento, tu centro de fitness, porque, ¿qué le diría usted a un usuario que quizás no se entera de que realmente puede mejorar un antes y un después en su conectividad en casa, con estas soluciones que también ustedes también han lanzado en mejora de routers, en mejora de equipos conectados, pantallas inteligentes y obviamente en pro de la casa inteligente que vamos a ir viendo poco a poco en América Latina? Sin duda. Creo que un buen símil para poder explicar qué es lo que ocurre con nuestro acceso a Internet en casa pudiera ser utilizando un ejemplo de una autopista. Nosotros podemos contratarle a nuestro operador de Internet un servicio en el cual
por poner un ejemplo, tenemos una carretera de 6 carriles y llega el internet a través de 6 carriles a nuestra casa. Pero muchas veces los operadores, también por temas de costos, entregan módems, estos dispositivos en los cuales nos podemos conectar a internet en casa, que únicamente ofrecen 2 carriles en vez de los 6. O a veces esos carriles son mucho más estrechos de lo que ofrece el servicio una vez que llega a nuestro domicilio. Entonces lo que tenemos aquí es un desaprovechamiento en realidad de la señal de nuestro internet. Cada muro que se interponga entre la señal de internet y nuestro dispositivo final, ya sea un teléfono o una computadora, va a ir haciendo que estos carriles sean más angostos. Entonces, esto reduce la velocidad de la información que pasa por ellos o en algunos momentos la bloquea por completo. También esto depende mucho de qué estén hechos estos muros. Por ejemplo, las cocinas o los baños que tienen azulejos normalmente hacen que la señal rebote y llegue con más debilidad al final. ¿Para qué pueden utilizar un router como el nuestro? AX3, que es un router que incorpora una nueva tecnología, un nuevo protocolo que se llama Wi-Fi 6. El Wi-Fi es Wi-Fi en general, pero también tiene generaciones. Esto no quiere decir que solo sea compatible con Wi-Fi 6, es compatible con todos los dispositivos con Wi-Fi, pero hay algunos dispositivos que también ya están, y cada vez más, son compatibles con este protocolo Wi-Fi 6. De tal manera que el ruteador lo que entrega son los 6 carriles que tú estás contratando y te los lleva hasta el rincón más lejano de tu casa. De tal manera que la señal de un ruteador como el AX3 traspasa más paredes y lo hace con mayor velocidad. Entonces, estoy seguro de que todos tenemos un rincón en casa en el cual decimos, es que aquí no llega el internet. Sí. Y justamente tengo que trabajar ahorita aquí, porque es el único espacio en el que tengo luz o... En el jardín. O silencioso, o en el jardín, por ejemplo, Sí. claro. Entonces, AX3 nos permite justamente esa versatilidad y esa capacidad, esa tranquilidad de poder trabajar con una señal estable, confiable, veloz y muy segura. Entonces, para eso sirven nuestros routers y al final lo que estás adquiriendo es un producto que te va a durar muchos años porque el Wi-Fi 6 es una tecnología que apenas está comenzando. Sí. Entonces, ya puedes tener un roteador para, no sé, 4, 5 años, 6 años. Igual, paralelo al Wi-Fi 6 es el tema 5G. Y Huawei ha sido, en la región creo que es pionero en estarnos evangelizando constantemente por qué los gobiernos, por qué cada país tiene que tener una hoja de ruta para lograr esta conectividad. En ese sentido, de cara al mercado, al consumidor final, ¿cómo crees que el usuario final que no se entera todavía que el 5G es un antes y un después en cómo se ve el e-commerce, en cómo se ve la robótica dentro de las empresas, en cómo se ve la eficiencia de los equipos de trabajo? Para ti, cuando en América Latina tengamos una penetración más, digámoslo así, madura de esto, ¿cómo te imaginas esta región? ¿Cómo te imaginas incluso México? ¿Cómo va a ser México con un 5G bien penetrado en el usuario final? Yo creo que podríamos también hacer un ejercicio de imaginación apelando a lo que ya vivimos. Cuando empezó el boom del teléfono inteligente, aquellos que tengan más de 35 años, creo que sería más fácil para ellos recordarlo, el GPS era solamente un puntito azul en pantalla. Era una ubicación geográfica y era algo que nos permitía ubicarnos, pero nada más. Y eran los primeros ejercicios. Hoy, ese puntito permite toda una economía digital de miles de millones de dólares alrededor del mundo. Las aplicaciones de comida a domicilio, las aplicaciones de movilidad, juegos, lo que quieran. Mensajería, o sea, ahora la banca, sí. Ahora en México la banca empieza a geolocalizar a su usuario final, de cara a prevenir el crimen también. Correcto. Hay una gran cantidad de usos que cuando empezó esta tecnología ni siquiera se nos ocurrían.
y que han revolucionado, y que le han cambiado por completo la cara al mundo, han permitido que millones de personas se suban también a la economía digital y han sido un motor de desarrollo. Algo similar va a ocurrir con el 5G. Va a habilitar escenarios que por el momento ni siquiera nos podemos plantear, porque provienen justamente de una conjunción de otras tecnologías habilitadas justamente por estas nuevas tecnologías, tal cual, ¿no? Entonces, las que se me pueden ocurrir de entrada es, evidentemente, todo lo que e-commerce es una de ellas, pero el Internet de las cosas es algo que se va a revolucionar de manera radical. Huawei también está listándose para este futuro, que está a la vuelta de la esquina, en el cual ya puedas conectar a miles de millones de dispositivos a Internet. Todo lo que sea susceptible de ser conectado a Internet se va a poder conectar. Entonces el 5G va a habilitar esta clase de cosas, en el cual la experiencia del usuario esté mucho más unificada y todo sea mucho más fácil. Hoy tenemos, lo platicamos hace unos minutos, hoy tienes que configurar o interactuar con cada uno de tus dispositivos. En el futuro todo va a estar mucho más centralizado en nuestros dispositivos móviles, o también, gracias a la conjunción de otras tecnologías como la inteligencia artificial y el machine learning, quizá nada más todo sea verbal y puedas nada más dictarle tus necesidades a tus dispositivos y en general todo vaya a hacerse mucho más fácil. América Latina se va a ver muy beneficiada por estas tecnologías o este estándar de telecomunicaciones nuevo que es 5G, porque hay una gran hambre por parte de los desarrolladores para poder subirse a la economía digital. Entonces, mencionabas, Claudia, que tenemos una tienda de aplicaciones también, tenemos un ecosistema digital, tenemos nuestra propia tienda de aplicaciones, App Gallery, en la cual sí tenemos las aplicaciones globales, pero también tenemos aplicaciones locales que cada vez son más relevantes para los usuarios en cada uno de los países donde tenga presencia Huawei, ¿no? Entonces, sea El Salvador, o sea Brasil, o sea Perú, la intención es que los desarrolladores locales puedan cargar sus aplicaciones y tener un impacto local, sí, pero también una ventana al mundo. Entonces, me parece que las redes sociales han sido de gran utilidad particularmente lo que tiene que ver con el último año, el confinamiento, la pandemia, la distancia social, el home office, estos cambios en la dinámica en general de la sociedad en todos los países del mundo, me atrevería a decir, han permitido que las redes sociales tengan una prominencia mucho mayor. Puedo pensar prácticamente todas las oficinas de Huawei en América Latina han utilizado WhatsApp, por ejemplo, para poder tener un contacto mucho más cercano con sus usuarios. En el caso, puedo pensar también de la oficina de México. México hizo algunos ejemplos algunos ejercicios de transmisiones en vivo, particularmente cuando empezó la cuarentena. La gente, las tiendas estaban cerradas y el canal de venta en línea era el único que estaba disponible. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el equipo de México? Tenía 2 especialistas de producto en transmisiones en vivo, transmisiones cada 2 semanas. Esos especialistas mostraban productos y mostraban las cualidades de los productos y respondían las preguntas de los usuarios en tiempo real. De tal manera que, 1, el usuario podía conocer un producto que quizá no tenía en el radar, y 2, podía aclarar todas sus dudas sobre ese producto. El siguiente aspecto fundamental de esas transmisiones, en el caso de México, fue que hicieron ventas flash. Entonces, durante 1 hora las transmisiones eran a las 8 de la noche. Entonces, conforme se iba desarrollando la transmisión, decían, ok, a partir de ahorita tienes 1 hora para tener un descuento de 40% o de 60% o de 70% en un producto en particular. De tal manera que la gente podía aprovechar y llevarse ese producto a un precio excelente. Eso cumplía 2 objetivos principales. El primero era dar a conocer los productos, pero el segundo también cumplía con un objetivo social, que era justamente el de ofrecerle a la gente productos que necesitaba a un precio incomparable. Entonces había muchas personas que necesitaban esa tablet o necesitaban esa computadora o ese teléfono para estudiar, trabajar o lo que ustedes quieran, y lo podían comprar en ese flash sale. Ese es un buen ejemplo, me parece, de cómo
se adaptó la Oficina de México a esta realidad del confinamiento. Evidentemente, es un camino que todos los mercados tienen que seguir a su propio ritmo, pero es una muestra de la utilidad que tienen, por un lado, el e-commerce y por otro las redes sociales para amplificar el mensaje de una marca. En el tema del desarrollo, es que si no estás en Silicon Valley es muy poco probable que vayas a poder tener éxito. Yo creo que esto va a dejar de ser cada vez más una realidad a medida que nos acerquemos justamente a lo que usted mencionaba, que era la penetración del 5G en la región o la digitalización y de toda la región, ¿no? Coincidentemente, el objetivo principal de Huawei es ayudar a la digitalización de las organizaciones, las personas, de las empresas, para poder tener un mundo completamente conectado. Y los desarrolladores son una pieza fundamental. Los desarrolladores son además un sector que a veces es pasado de largo por los usuarios, porque lo que ven son los productos finales, pero detrás hay mucho trabajo y hay un gran esfuerzo por parte de emprendedores que están pensando cómo pueden solucionarle la vida a las personas de X o Y manera. ¿Qué estamos haciendo desde Huawei? Les estamos ofreciendo la ventana para que puedan acceder a los usuarios de dispositivos Huawei, que se cuentan en millones en el mundo, miles de millones de hecho, y la idea es que puedan participar de esta economía digital, que puedan subir su aplicación y que puedan tener este contacto mucho más directo, no solamente con sus usuarios locales, sino también con los usuarios globales. Entonces, no me extrañaría que dentro de 5 o 6 años haya una cifra exponencialmente mayor de la que hay ahorita de desarrolladores, porque cada vez además se vuelve mucho más simple. Lo que comentábamos hace unos minutos, que los dispositivos conectados al Internet de las cosas van a proliferar, también van a ser un aliciente para que más personas desarrollen escenarios de uso que puedan ser monetizados. Entonces, lo que han demostrado los desarrolladores latinoamericanos es una gran inventiva y una gran capacidad de adaptación. Entonces, yo espero que dentro de muy poco veamos mucho más empresas notables en lo que se refiere a footprint o a número de usuarios y alcance global, que hayan tenido un origen en América Latina, y a Huawei le encantará ser parte de este desarrollo. ¿Qué es lo nuevo que viene? Vamos a ver un nuevo Mate, volverán al Android, algo que puedas comentar de las innovaciones que vienen para este año. Lo que podríamos adelantar es que definitivamente vamos a seguir reforzando todas estas categorías que en 2020 reforzamos o inauguramos. Wearables, entre ellas, wearables, routers, computadoras personales, y las que inauguramos a finales de 2019, no necesariamente en 2020, pero audio, por ejemplo, nuestras bocinas Sound y SoundX fueron categorías nuevas, o forman parte de una categoría nueva. Seguiremos trabajando en ellas, seguiremos trabajando en teléfonos, relojes. En relojes sin duda, y todos ellos, como siempre, con un enfoque muy marcado en el usuario como el centro de la experiencia y nuestra prioridad. Muchas gracias. Estrategia y Negocios Podcast. El aliado estratégico de las empresas y emprendimientos en Centroamérica. Visita www.estrategiaynegocios.net.